Comenzamos con los vídeos dedicados a las nóminas. Estamos haciendo un repaso de lo que habéis visto en el módulo de formación y orientación laboral. En este vídeo vamos a ver cómo se calculan las retenciones del IRPF. Antes, vamos a recordar la nómina que estábamos calculando. Esta nómina tenía carácter mensual, con lo cual el total de días de la nómina será de 30. Estos son los conceptos salariales que va a cobrar el trabajador y además tiene estas dietas de locomoción. Cuidado, recordar que parte de esta dieta de locomoción están exentas de IRPF. Ya lo veremos en su momento. El total de becado es de 1.985 euros. Vamos a ver también cuáles fueron las bases de cotización que calculamos en su momento para el trabajador. Por un lado tenemos la base de cotización de contingencias comunes de 2.020 euros, la base de cotización de contingencias profesionales de 2.050 euros y había cobrado unas horas extraordinarias que no tenían carácter de fuerza mayor, eran del resto, por valor de 30 euros. Estas son las cuotas por las que cotiza la empresa por el trabajador, que aparecen en la nómina a título informativo. Pero también dentro de la nómina se le va a descontar las cuotas por las que cotiza el trabajador en esa nómina, con un total de 130,19 euros. Nos falta por conocer cuál es la retención de IRPF, que eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Para entender cómo se calculan estas retenciones, vamos a ver un esquema. Lo primero, el cálculo de retenciones es un cálculo anual. La empresa sabe lo que el trabajador va a cobrar a lo largo de todo el año. En nuestro caso, la estimación que tiene la empresa de lo que va a cobrar en este año es de 20.622 euros. Este dato lo tenéis en el enunciado del supuesto general. A estas retribuciones totales anuales se le va a practicar una serie de deducciones, entre ellas por las cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador. La empresa ha estimado que tendrá durante este año 1.309,50. Este dato también lo tenéis en el enunciado de este supuesto general, donde a la vez se comenta que su cónyuge no obtiene rentas superiores a los 1.500 euros al año y que tiene 4 hijos. Estos datos son necesarios para el cálculo de las retenciones. Muy bien, a partir de estos datos calculamos estas deducciones y nos va a dar la base para calcular el tipo de retención, que asciende a 16.712,50 euros. Además, vamos a calcular otro concepto a partir de los datos personales del contribuyente. Habrá un mínimo del contribuyente, un mínimo de descendientes, que es lo que hemos aplicado en este supuesto, y también un mínimo de ascendientes y la posibilidad de que tanto el contribuyente como los descendientes o los ascendientes puedan tener reconocida un determinado grado de discapacidad. Todas estas deducciones van a dar lugar al concepto de mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención. Muy bien, sobre el primer concepto, base para calcular el tipo de retención, se va a aplicar una tabla de retenciones de IRPF que va a dar lugar a la cuota número 1. Sobre el segundo concepto, mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención, se le va a aplicar la misma tabla de retenciones que nos va a dar el concepto cuota número 2. A la cuota número 1 se le va a restar la cuota número 2 y nos va a dar la cuota de retención, en nuestro caso 711 euros al año. ¿Cómo se calcula de aquí el tipo de retención? Muy sencillo. La cuota de retención, 711 euros, se divide por las retribuciones totales anuales, 20.622, y se multiplica por 100 y nos da el 3,45% del tipo de retención que cada mes se aplicará sobre las retribuciones mensuales que no estén exentas de IRPF. Pues vamos a empezar a hacer los cálculos. Lo primero que tenemos que saber es si hay que practicarle retenciones. Para eso vamos a ir a esta guía que os he pasado de retenciones del IRPF y a su tabla número 1. En este cuadro número 1 nos va a indicar si hay que practicarle retenciones o no al contribuyente según su situación familiar. Hay 3 situaciones. La primera, para contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente que tenga hijos menores de 18 años. Dependiendo de las retribuciones
anuales que tenga el trabajador y del número de hijos, si no supera estas cantidades, no hay que practicarle retención. Si supera estas cantidades, sí que hay que practicarle retención. Nuestro contribuyente no se encuentra en esta situación, primera, porque está casado. Segundo, contribuyente con cónyuge a cargo, que es aquel que está casado y no separado legalmente, y su cónyuge no obtiene rentas anuales superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas. Esta es la situación en la que se encuentra nuestro trabajador. Su cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500 euros y tiene 4 hijos. Por lo tanto, estaría en esta situación de aquí, 2 o más hijos. Si superan los 17.634 euros, hay que practicarle retenciones. Como las retribuciones anuales son de 20.622 euros, sí que hay que practicarle retención. Vamos a calcularles después. Pero antes vamos a ver cuál es el supuesto 3. Son para contribuyentes que no estén en ninguno de los casos anteriores. Por ejemplo, soltero sin hijos o casado cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a los 1.500 euros. Dependiendo del número de hijos, si no supera estas cantidades anuales, no hay que practicarle retención. En definitiva, nuestro contribuyente se encuentra en la situación número 2, con 4 hijos, supera los 17.634 euros y por lo tanto hay que practicarle retenciones. Pues bien, vamos a empezar a hacer este cálculo. Es muy sencillo, simplemente hay que seguir esta guía. Lo primero, tenemos que poner las retribuciones totales anuales. Hemos preparado aquí una tabla y vamos a ir rellenándolo. Las retribuciones totales anuales, que ya hemos dicho antes, estimadas son de 20.622 euros. Vamos a comenzar con las minoraciones, las deducciones. El punto 2 dice que hay una reducción por rentas irregulares, no es nuestro caso, por lo tanto no hay que rellenarlo. El punto 3 sí, dice que hay gastos deducibles, que serían las cuotas a la seguridad social que cotiza el trabajador o por mutualidad de funcionarios, colegio de huérfanos o derechos pasivos. En nuestro caso, dice el enunciado que estas cotizaciones a la seguridad social es de 1.309,50 euros. Vamos al siguiente punto. En este mismo, el punto 4, dice que son gastos deducibles distintos de los anteriores, con carácter general 2.000 euros. Todos los contribuyentes partimos de 2.000 euros. Pero además, si ha habido un traslado de residencia habitual por aceptar un puesto de trabajo estando el trabajador en desempleo, tendrá otros 2.000 euros más. Pero si además el trabajador tiene un grado de minusvalía de estos porcentajes, tendrá estos incrementos adicionales. En nuestro enunciado no nos dice nada de que esté en cualquiera de estas situaciones, con lo cual solamente se le va a aplicar los 2.000 euros. Así es que en el punto 4, 2.000 euros. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el punto 5. Reducción por obtención de rendimientos de trabajo. Dice que si el rendimiento neto es el resultante de deducirle a las retribuciones totales anuales, las rentas irregulares y los gastos por seguridad social, si ese resultado da hasta 13.115 euros, se le practicará esta reducción, 5.565. Si está entre 13.115,01 y 16.824,99, se le aplicará esta fórmula. Y si es superior a 16.825 euros, no existe reducción. Vamos a ver cuál ha sido el rendimiento neto de nuestro trabajador. El rendimiento neto de nuestro trabajador, 20.622 menos 1.309, son 19.312,50. Por lo tanto, vamos a ver, 19.000 supera los 16.825 euros y por lo tanto no hay que practicarle ninguna reducción. Vamos a nuestra tabla e indicamos aquí que no hay que practicarle reducción. Continuamos con las demás deducciones. Punto 6.
600 euros en el caso de pensionista a la Seguridad Social. No es pensionista, estamos pagándole una nómina. 7. 600 euros por más de 2 descendientes con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes. Nuestro trabajador tiene 4 hijos, por lo tanto hay que aplicarle esta deducción de 600 euros. Mirad, muy importante, dice que por más de 2 descendientes. Es decir, si solamente tuviera 2 hijos, no se le aplica esta reducción de 600 euros. El nuestro tiene 4, por lo tanto sí que se lo vamos a aplicar. Más deducciones. 8. 1.200 euros en el caso de desempleado, no es desempleado, estamos calculándole una nómina. Y 9. La pensión compensatoria al cónyuge por decisión judicial en caso de separación. No está separado, con lo cual tampoco le aplicamos el 9. Y entonces ya tenemos el total de minoraciones, que es la suma de todas estas, 3.909,50. Ya estamos al borde de tener el primer concepto, que es la base para calcular el tipo de retención, que es el 1 menos el 10. 20.622 menos el total de minoraciones, 3.909,50. Ya tenemos la base para calcular el tipo de retención, 16.712,50. Vamos al siguiente. El siguiente concepto es el mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención. Muy importante, las edades se refieren a la que se tenga a 31 de diciembre. Independientemente de cuándo sea su fecha de nacimiento, es la edad que tenga cada hijo, cada ascendiente, quien sea, el contribuyente, a 31 de diciembre, porque el impuesto sobre la renta se devenga con fecha 31 de diciembre. Lo primero que tenemos es el mínimo del contribuyente. Con carácter general, todos partimos de 5.550. Después, dependiendo de la edad del contribuyente, si tiene 65 años, más de 65 años o más de 75, se le añadirán a estos 5.550 euros o esta cantidad o esta. No dice nada, con lo cual se supone que tiene menos de 65 años, se le aplica el carácter general de 5.550 euros. Mínimo del contribuyente, 5.550 euros. Siguiente punto. Mínimo por descendientes. Por el primer hijo menor de 25 años que no obtengan rentas superiores a 8.000 euros, 2.400 euros, el segundo hijo 2.700, tercer hijo 4.000, cuarto y siguiente 4.500 y por cada hijo menor de 3 años 2.800 euros. Importantísimo aquí, estas cantidades se dividirán siempre por 2 porque se le aplicará la mitad a cada uno de los padres, excepto que corresponda a ascendientes cuyo perceptor tuviera derecho de forma exclusiva a la aplicación de la total del mínimo, que puede ser por viudedad o por en situación de divorcio que tenga la custodia únicamente el contribuyente. Si no es así, se dividirán todos entre 2. Pues muy bien, vamos a nuestra tabla. Como hemos dicho, las edades, por eso pongo solamente el año, es a 31 de diciembre. Entonces, el que nació en el año 2002 tendrá derecho a 2.400 euros, el segundo 2.700 euros, el tercero 1.000 euros, el cuarto 4.500 euros. El cuarto es el único que tiene menos de 3 años, este ya tiene 5. Con lo cual, por tener menos de 3 años, adicionalmente otros 2.800 euros. Pero hemos dicho antes que todos hay que dividirlos entre 2. Con lo cual, las deducciones reales serán esto entre 2. Arrastramos y nos hace todos los cálculos y esta es la suma de todas las deducciones por mínimos de descendientes. Continuamos con nuestra tabla. La siguiente es mínimo por ascendentes. Ascendientes mayores de 65 años o discapacitados o mayores de 75 años. Es el ascendiente del trabajador.
no el ascendiente del cónyuge, sino el ascendiente del trabajador que conviva con el trabajador al menos la mitad del periodo impositivo. Se prorrateará con otros descendientes cuando tenga el mismo grado de parentesco que con el perceptor, en el caso que, cuidado, convivan al menos la mitad del periodo impositivo. Con lo cual, a lo largo de un año solamente podrán, salvo que convivan todos en la misma casa, solamente se podrá deducir 2 personas. No, en nuestro caso no hay ascendentes, no aplicamos nada. Mínimo por discapacidad. Discapacidad del contribuyente. No dice nada en nuestro supuesto de que el contribuyente esté discapacitado, pero si tuviese cualquiera de estas discapacidades, pues se le aplicarían estas deducciones, esta adicional, si tiene gastos por asistencia. Nos pasaría exactamente lo mismo en el caso de ascendentes y descendentes por el grado de discapacidad, con el prorrateo que ya hemos visto con anterioridad. No tenemos tampoco, según el enunciado, ningún grado de discapacidad de ascendientes y descendientes, con lo cual ya no aplicamos absolutamente nada. En definitiva, el mínimo personal y familiar de nuestro trabajador va a ser 13.750 euros. Y con todo esto hemos terminado este vídeo. En el siguiente calcularemos las cuotas de retención y el tipo de retención que hay que aplicar al contribuyente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.